Las 8:05, 8:05. Según el INEC, los ecuatorianos de 12 años en adelante pasan un promedio de 7.21 horas al día navegando online, y de este total, ¿no?, 6.35 horas se destinan a las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ahora hay el TikTok y un montón de redes más. Y justamente sobre el tema vamos a conversar a continuación con nuestros invitados, porque evidentemente lo que se nos avecina es una campaña electoral que va a estar, dominada por las redes sociales. A lo mejor sea así o a lo mejor sea que no. Nuestros invitados, Liz, estamos con Así gusto. es, vamos a preguntarles a nuestros invitados cómo se va a desarrollar la campaña política en redes sociales y qué tan importante es poder establecer qué es verdad y qué no es verdad dentro de una campaña política a través de redes sociales. Por favor. Andrés Borán, experto en campañas electorales, y Jorge Encinas están con nosotros. Buenos días, encantados. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Jorge. Creo que vamos a ver una campaña bastante estratégica, tomando en cuenta que hay varios movimientos ya de candidatos alrededor del Big Data. Eso creo que es bastante importante. Los índices de conectividad que habla, se me fue tu nombre, Washington, es muy importante tomarlos en cuenta desde varias perspectivas. Nosotros dejamos una huella al momento que entramos a cualquier página, a cualquier medio ambiente digital de cualquier dispositivo. Toda esa data se puede analizar, toda esa data se puede clasificar, se puede clusterizar y se puede utilizar de manera estratégica para las campañas. Incluso si es que se utilizan los datos estos bien utilizados, las inversiones de campaña no serían tan altas, porque serían golpes muy pequeñitos, muy específicos a medio ambientes controlados, como llamamos nosotros. Pienso que se está subestimando un poco el poder del blogging acá todavía. Creo que el poder del blogging acá es muy importante, hablando de que el mayor porcentaje del electorado somos los millennials. Nosotros no entramos al internet necesariamente a buscar algo que vamos a comprar, sino entramos al internet a los lugares donde nos sentimos identificados y compartimos nuestras experiencias. Y ese compartir experiencias hace que nosotros vayamos formando nuestro cierto criterio político. Entonces, si nosotros podemos interpretar la conectividad de acuerdo a los datos y podemos sacarle provecho y podemos poner publicidad, que después va a hablar Jorge de eso, en lugares específicos para, por ejemplo, el blog que habla del animalismo, que está en el sur de Quito. Entonces, esa gente que está alrededor de ese blog, esos stakeholders, son totalmente distintos a los que tal vez pueden haber dentro del mismo tema en el norte de Quito. Y no son las mismas marcas que están alrededor, no es la misma forma de comunicar, no son los mismos colores. Todo eso son elementos que nos deja el Big Data ahora, y ese creo que es el componente muy novedoso que va a jugar un papel muy preponderante en las elecciones del 21. Yo creo que deberíamos partir con la definición de qué es el Big Data, para que quienes nos escuchan y los que nos siguen por redes sociales seguramente tienen más claro cuál es el significado, pero quienes nos escuchan y posiblemente no tienen el mismo acceso a redes sociales, no lo conocen. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es el análisis, el estudio y la recolección de grandes volúmenes de datos. Los volúmenes de datos se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, hay volúmenes de datos gigantes médicos. Entonces, esos volúmenes se analizan para hacer darles alimento estratégico a la industria farmacéutica, al Ministerio de Salud. Hay grandes volúmenes de datos académicos, sobre papers, sobre investigaciones, y hay grandes volúmenes también de información que dejan las redes sociales. Entonces, yo pienso que el Big Data del que vamos a hablar en las elecciones es el Big Data del social media, es el Big Data de la recolección de datos de redes sociales. Es mucho más profundo que hacer una monitorización. En una monitorización tal vez podemos interpretar datos a través de palabras claves específicas, pero por un número determinado de palabras. En cambio, el Big Data nos da todos los datos. Todos, desde cuántos segundos te quedaste conectado en la foto que sacó X página de Facebook a favor de los animales, por ejemplo. El segundo, entonces cuánto te demoraste en llegar, qué datos dejaste, con quién compartiste, a qué hora fue eso,
por qué canal, por qué celular, a través de qué operadora. Todos esos datos son muy importantes. Y quedaría opción a un manejo hasta psicológico de ese Big Data. Exacto. Y tú decías algo, Andrés, bien utilizadas las redes, pues sirven como un instrumento fundamental para cualquier cosa, pero mal utilizadas, Jorge, ahí está el problema. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Yo creo que primero hay que hacer un poco de contexto. Las elecciones son ahora, la votación será creo que es en marzo o en abril. Por ahora lo que estamos es, primero son una carrera de candidatos a ver quién va a ir. Es como colocarse, a ver si entra uno, el otro, es como ver las fichas dentro del tablero. Yo creo que ahora a la gente no le interesa absolutamente nada. Y luego hay un tema que es importante, es que entramos con 20 o 25 candidatos a la presidencia. Pero sin embargo ya está manipulándose informativamente el tema. No le interesa a la gente, pero ya se está manipulando. Por supuesto, y dirigiendo los mensajes a la gente que no le interesa, entre comillas. Sí, es obvio. Lo que hay que entender es que ahora la gente está moviendo a ver contra quién vas a competir. De esos 20 candidatos, quién va a ser, con quién te juntas de vicepresidente, cómo ves la estrategia, y obviamente la gente lo que está viendo es primero encuestas, a ver qué posibilidades tienes, si me voy a lanzar o no, para ver qué probabilidad hay, y ver quién va a ser mi binomio, para ver características a mí me faltan para que lo pueda contrarrestar y verlo. Entonces, en ese dato, primero es la estructura. Por el tema de redes, hay un tema que es importante. Los partidos les asignan un dinero, el CNE, Consejo Nacional Electoral. De ese dinero, cada partido puede distribuir solo para medios de ATL, que son televisión, radio, prensa, vía pública, todo ese tema. Pero redes no lo controlan, no pueden controlarlo. Por lo cual es donde empieza la guerra. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está ahí está la base. Y ahí va mi pregunta, Jorge, ¿qué tan efectivas precisamente son la utilización de redes sociales en una campaña electoral? Es que son la clave ahora. La gente se informa constantemente por redes. El tema que hace 15 o 20 años la gente sacaba una noticia en el periódico, en la radio, era falsa, la gente decía, al día siguiente había un fe de ratas que te decía, disculpe, me he equivocado. Pero en redes sueltas y ahí está el problema, cómo entra una guerra o no, ahí está la clave, porque la información muchas veces no es real, pero bien manipulada puedes cambiar opiniones o creas tendencias. Bien manipulada, mira. Insisto en la pregunta entonces, a Jorge mismo, mal manipulada, entonces ¿qué pasa? Pues es que ahí está el problema, porque ya pasó en Brasil, ha pasado ya en varios países, cuando se manipulan las redes. Caramba, cuando se entienden los datos de Big Andrés, Data, cuando se entienden bien los datos de Big Data, cuando se trabaja bien con los indecisos, no solamente se puede manipular, se puede cambiar la opinión pública con herramientas de masificación. En este momento, la opinión pública de la noche a la mañana. Eso se llama guerra híbrida. Eso lo hemos visto a nivel mundial. Hay guerras que empezaron ahora. Se dio. Entonces es complejo el tema. Y es peligroso además. Dependiendo quién lo haga y por cuál sea. Ahora ¿cómo? A ver, Jorge, ¿y cómo lo puedes contrastar? Lo que pasa es que en las últimas elecciones, cuando fue las alcaldías, había candidatos que a las 11 de la mañana te mandaban encuestas completamente falsas. Porque la gente sigue. Y lo que pasa es que yo creo que, volviendo un poco al contexto, va a haber 20 o 25 candidatos. De ahí, la gente hasta diciembre no se informa mucho. La campaña empezará 45 días antes, que es cuando en teoría está permitido. Muchos partidos esperan hasta última hora para asignar a qué candidato o quién va a ser su acompañante. Entonces ahí se juega mucho el movimiento. Y la gente, sobre todo lo que está en el sector político, se empieza a ver cómo se va a mover. De ahí yo lo que me refiero es, la gente, 20 candidatos no saben ni los nombres, no sabe quién es, tiene una confusión tremenda. Y luego tienes un problema que es, como yo digo, que es cuando tú llegas a la votación, a las famosas sábanas de hojas tan grandes, la gente ya se pierde. Entonces, como no des información muy clara, la gente no lo entiende. Si tú no identificas bien tu logotipo del partido con la foto que has visto en el candidato y lo ves rápido, la gente llega a un momento de nervios que puede ir por una línea y por otra. Por eso la gente vota en plancha. Se acuerda que tengo que votar por X lista y la gente lo hace. Lo importante es que de esos 20 se van a caer muchos. Y la gente al final, esto es como cuando yo digo como es una promoción. Una promoción funciona cuando tú dices 2x1 o la segunda prenda gratis. Si das demasiada información, la gente no lo quiere entender y se complica, su mente se bloquea.
Y para los partidos, obviamente, como yo digo, es cuando llega la última curva, es estar bien colocado para el último sprint llegar. Si te desvinculas siempre van a quedar, de los 20 van a quedar 3 o 4 candidatos. El resto ya se pierde. Y ahí empiezan ellos cómo me asocio, cómo consigo apoyar a uno de los líderes. Entonces, todo ese juego es desde de las redes. Y obviamente lo que te hace las redes, dar el estudio, es lo que la gente quiere. Ahora, te pregunto, Andrés, ¿puede Big Data generar outsider? Que a lo mejor es lo que están buscando los sectores políticos que ahora mismo no tienen definido aún candidaturas. Yo creo que el Big Data se debería entender de diferente forma. A ver. Más bien la persona que pensaría optar por ser el outsider debería entender bien qué es lo que piensa la gente a través de lo que se investiga en Big Data. Nosotros no podríamos decir, él es el candidato, porque de verdad sí se puede, a través de un conjunto de tácticas bien programadas, mover temas incluso de gente que no se conoce, utilizando, como dice Jorge, elementos persuasivos, fotos, sí se puede hacer eso. Pero lo más importante es saber que dentro de esos aspectos los partidos políticos sí entienden las características para ir armando su discurso a través de la marcha, porque ya vemos candidatos que están hablando de temas que ya son tendencias que son... Claro, y cambiando el discurso, inclusive de lo que es su tradicional comportamiento. Correcto, entonces yo no sé qué tan aceptable es eso en los ambientes digitales, que como la gente no les da tanta validación, veo que la gente no les toma en serio. Y eso es contraproducente, están mal utilizando el Big Data. Hay un candidato que está mal utilizando el Big Data y gastando mucha plata ahora. Andrés, tú hace un momento mencionaste el tema de la guerra híbrida. ¿Cómo debemos entender esta guerra híbrida y qué debe hacer el usuario de redes sociales un poco para identificar que la información que está recibiendo es verdadera y no una manipulación? El cerebro creo que tiene una parte de un segundo para tomar una decisión si es que una noticia es falsa o no. Es súper complejo si no se sabe, si no se tiene experiencia, y por eso funciona tan bien, porque se juega nuevamente con elementos, con colores. Claro. Ponemos la imagen, por ejemplo, de las últimas noticias, ponemos la foto de cualquier político, ponemos atrás una manifestación, ponemos un titular bomba y mandamos por las redes sociales. Si eso le podemos complementar con un emailing que hable de lo mismo, pero que no sea el mismo insumo, podemos atraer más gente, y tal vez eso se puede mandar por WhatsApp también, masificar un video de YouTube que no necesariamente tiene la misma imagen de los dos, pero que está atado a la misma estrategia. Entonces ahí vemos la hibridación, y eso no solamente se hibrida o se va permeando de red en red, sino también que llega al plano offline, porque en las manifestaciones de octubre fue un ejemplo claro de una guerra híbrida acá en el Ecuador, porque había mucho descontrol en el tema de la multiplicación de noticias falsas, incluso de perfiles que se sacaban al segundo, Policía Nacional 01 o Policía Nacional punto al final, que eran perfiles de troles o perfiles de activistas, donde compartían información que generaba polémica. Y al final de las manifestaciones vimos que no solamente los indígenas salieron a la calle, no solamente las personas, sino vimos varios grupos anarquistas también que salieron espontáneamente porque se vieron atraídos por toda la estrategia de guerra híbrida que se lanzó. Eso además le sumas los medios de comunicación masivos que ponían Bob Esponja, entonces no había nadie que diga qué era lo que estaba pasando, nadie sabía lo que estaba pasando. Y yo vivo en el centro norte de Quito, y de repente por los dos lados bajaban mares de gente, y eso sí causa conmoción. Eso es ataque psicológico dentro de la guerra híbrida. Hay gente que estudia y dice, a ver, ¿cómo le podemos atacar? ¿A qué hora es más susceptible las personas? Por eso es que ponen los programas de estos de caricaturas para que la gente no esté preocupada, se distraiga. Exacto, esté distraída y no reaccione como tal vez debería reaccionar, porque es un ataque psicológico multimediático que tiene varias plataformas. Eso es una guerra híbrida. Ahora, estamos asistiendo históricamente, te digo, Jorge, a un cambio importante en el modo, en la forma de comunicarse de la gente, porque se ha visto en los procesos que vive Latinoamérica cómo la gente dejó ya de lado y rompió los cercos mediáticos. La gente acudió a las redes
y manejó y se informó por las redes sociales. Históricamente, entonces, asistimos a un nuevo momento de comunicación. Claro, lo que pasa es que hay un cambio radical. Piensen que la gente sobre todo cuando llegan las campañas electorales, las calles se inundan de fotos, de candidatos, de partidos, los comerciales, las radios, y la gente se satura. Entonces lo que hace el cerebro es, no quiero saber nada. Me desbloqueo de eso. La gente lo que tiene que hacer es vivir el día a día, llegar al final de mes, cómo pago, cómo llego, es lo que le preocupa. El momento de la votación la gente se indecisa la última semana. Sobre todo las redes, lo que funciona muy bien es que, como tú tienes 2 días de silencio en que no puede salir nada, de publicidad, nada, esos 2 días es donde más ataca a la gente, la red. Claro, pero es el momento, pero es un momento en que dudas, o también es el voto útil. Pues voy a votar por un candidato que veo que tiene muy poco, pues prefiero que mi voto vaya con el ganador, o con el que yo creo que es el menos bueno, o el menos malo que a mí me interesa, para que no gane el otro. Entonces, todos esos movimientos es fundamental, pero como dice Andrés, el Big Data, nosotros creativos, es como el chef, el cocinero. Nos dan los ingredientes. Entonces tú sabes por dónde entrar. Correcto. Entonces tú me dices, mira, el problema de ahora de Ecuador es el empleo. Entonces tienes que montar una campaña para decir, ¿qué voy a hacer? Entonces, si la seguridad es menos, se va moviendo. Pero a lo mejor en 6 meses la gente prefiere más el problema de cambio climático, por ejemplo. Entonces hay que entenderlo. ¿Y qué es lo que la gente quiere? Sobre todo lo que decía Andrés otra vez, hablando de los millennials no se casan con nadie. Entonces te pueden votar por perfecto por una izquierda y por un candidato a alcaldía de derechas, les da igual, no entienden tanto esa división. No son cosas como que yo soy tal partido o tal tendencia, ni en ese país hay demasiados partidos, por lo cual la gente va por líderes o por opinión. También otro punto importante son los líderes de opinión. O sea, si hay gente que contrata para que influenciadores, digo, yo voto por este, yo voto por el otro, porque a mí me interesa. Entonces la gente se identifica más con un líder con el que yo me veo. Si él toma la decisión, yo me voy con él. Entonces es todo muy bien, realmente es como una partida de ajedrez, una guerra súper interesante. Y luego otro tema que es fundamental, que algunos partidos lo hacen y otros no, es las campañas grises, las campañas sucias. Y ese manejo de campañas sucias, acaso un instrumento fundamental, ¿no? Que se utilizará en las redes sociales. Es meter cizaña. Ahora, por ejemplo, hay un caso, por quitarnos, en el fútbol español, el Barcelona, les han pillado que se gastan más de 1 millón de euros solo en una campaña gris en contra de sus jugadores. Entonces, todo eso ha quedado una conmoción. Pero es muy fácil. Si tú dices algo en redes, bien manipulado con un video y algo creativo, si se hace viral, se empieza a entrar. Y yo creo que la guerra, sobre todo, va a ser en el WhatsApp. La gente... Más que en Twitter, más que en Facebook, en YouTube, es lo más próximo, es lo más fácil. Que el WhatsApp se está comiendo todo. Sí, o sea, yo hago un video, subo, lo manifiesto. Y esta nueva red, hay una red TikTok, sí, que también está pegando fuerte y que dice que supera inclusive a WhatsApp. No sé, a lo mejor porque maneja la imagen, tiene más mucha más fuerza en los jóvenes, en los millennials, justamente. No tanto en los millennials, más bien en los que son más jóvenes. Más jóvenes, sí. Ya. De 13 máximo hasta 17 años. Ya. Eso es lo que dicen las cifras. Tampoco hay muchas estadísticas al respecto. Lo que sí nos deja es que, nuevamente, ahora son las gráficas, son más videos, más espontáneos, y eso desde la perspectiva de Big Data también puede ser un reto de analizar, porque no tenemos datos, tenemos imágenes, y las imágenes también hablan, y los sonidos. Entonces todo eso también es parte del juego de la campaña, como dice Jorge, de las campañas. ¿Por qué el WhatsApp? ¿Por qué desde el WhatsApp? Por un tema sencillo. Yo creo que la sociedad se divide como en 2 temas: los tecnológicos y los no tecnológicos. Todavía hay gente que va al banco a depositar, a que le cambie el dinero, y otra gente que lo hace a través del celular. Entonces hay un cambio radical. El tema es que el WhatsApp une a todo el mundo. El WhatsApp ha eliminado el email. O sea, cuando ustedes ayer me llamaron, ya me mandaron un WhatsApp, no sé ni quién, oye, es que es una entrevista, mándame la foto, manda, y ya. Y es verdad, y fue así. Yo te lo envío y ya no sé ni quién es, vienes y da igual. Entonces, el problema, lo bueno del WhatsApp es que hasta la gente mayor de 90 años lo maneja. Y es un medio de comunicación que se ha vuelto masivo por el tema de grupos. Entonces, la gente sabe cuando son los 2 vistos azules, ya me han visto, por lo cual ya entiendes. Tú antes mandas un email, no sé si la han leído o no. No ha habido un error, no ha llegado, pero con el WhatsApp la comunicación es mucho más rápida y sobre todo llega a todo el mundo.
Yo creo que mucha gente todavía el Twitter no lo maneja, o el Facebook la gente se aburre, o el Instagram que entra gente joven. Pero hay que poner en la gente, sobre todo rural del país, donde el internet no es muy bueno, el WhatsApp te coge, porque la gente no tiene que bajar aplicaciones, no necesitas megas, y es un medio en que ya te comunicas, hasta puedes hablar. Entonces mejora mucho. Bueno, ahora ya no se utiliza las llamadas telefónicas realmente. Se ha perdido esa posibilidad de contacto, ¿no? Claro. Se utiliza el WhatsApp y listo. Sí, el WhatsApp. Sabes que la experiencia última que tenemos sobre estudios de campañas exitosas de WhatsApp la vimos con Bolsonaro, claro, ahora en Brasil. Y peligrosas. 3 millones de dólares los últimos 8 días de la campaña. Toda la campaña se volcó sobre WhatsApp y lograron cambiar gran parte del electorado, tomando en cuenta que Bolsonaro es un hombre de extrema derecha. Es de extrema derecha. Brasil tiene un índice de abordaje de temas polémicos, sobre todo con respecto al género, y sobre todo en millennials. Entonces no entendemos cómo, pero lo que dice Jorge es verdad. Los millennials no se casan con ninguno, es el que le llega con el mensaje, el que le impacta. El que le impacta. El señor hizo un buen análisis, tuvo buen plano de asesores, bajaron buena información de Big Data, desarrollaron una herramienta de masificación de WhatsApp y ganaron las elecciones. ¿Y algo parecido ocurrió en Estados Unidos? Con Trump, sí. Claro, ellos investigaron desde el Big Data temas un poco más profundos, incluso hay una polémica legal con respecto a eso, y una empresa inglesa de analítica. Pero hay una película sobre el tema, qué buena es. Es la punta del ovillo. Ahora se sigue haciendo eso. Las investigaciones sobre Facebook no han parado. Esos datos todavía son válidos para nosotros. Todavía se analizan todos los días esos datos. Son carne para nosotros, como decimos. Para ellos más, porque nosotros les damos informes y les damos datos y les damos cifras, que ellos, como creativos, como gente que hace la comunicación directa para el votante, hacen directamente lo que quieren escuchar. Ya. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, son las 8:28 y le estamos preguntando a la gente, ¿conoces cómo se hacen las campañas y cuáles son sus riesgos? Estaremos al final de este interesantísimo diálogo dando a conocer los resultados. Recuerden que estamos enseguida, en poquísimos minutos más, con Andrés Morán, experto en campañas electorales y ciberseguridad, y Jorge Encinas, gerente de Mediterráneo Comunicaciones. Volvemos enseguida. Somos generadores de información. Punto Noticias. Inicio de espacio publicitario. Café Pioir es mucho más que sabor. Es la asombrosa combinación de los mejores granos de café con el exclusivo extracto de Ganoderma lucidum y crema no láctea. El primer café desarrollado para satisfacer su paladar, así como para brindarle a usted salud y bienestar cada día. Para mayor información y ventas, comuníquese al número 098-042-4753. Fin de espacio publicitario. El clima para hoy. Muy buenos días, este es el pronóstico para Pichincha. En Quito amanecimos con 12.1 grados centígrados de temperatura mínima y llegará a 22 grados de temperatura máxima. Tendremos cielo nublado, ocasional parcial nublado, con lluvias de mayor intensidad en el centro y sur de la ciudad de Quito, con posibles tormentas eléctricas. En el noroccidente de Pichincha, en Puerto Quito, en Pedro Vicente Maldonado, en San Miguel de los Bancos, tendremos cielo nublado con claros ocasionales y lluvias dispersas con presencia de niebla. En la zona oriental de Pichincha, en Pedro Moncayo, en Cayambe y Rumiñahui, tendremos cielo entre nublado y parcial nublado, con lluvias y tormentas eléctricas. Este es un pronóstico desde el INAMI para Pichincha Universal. Mi nombre es Guillermo Flores. En Punto Noticias, la noticia vive. Dicen las redes. La tendencia del día es Spotify. Miles de usuarios están hablando de esta plataforma digital, ya que en los próximos días se llevarán a cabo los primeros Spotify Awards.
esta ceremonia de premios que se realizará el próximo 5 de marzo en el Auditorio Nacional de México y que los ganadores estarán basados completamente en la información que aportan los usuarios de esta aplicación. Esto quiere decir que los premios se darán en base a listas de reproducción, patrones, likes y sus hábitos de escucha. Son más de 50 categorías seleccionadas. Para Punto Noticias, Primera Emisión, Paul Fernández. En Punto Noticias, la noticia vive. 8:31 minutos, continuamos en este conversatorio, en este diálogo con Andrés Morán, experto en campañas electorales y ciberseguridad, Jorge Encinas, gerente de Mediterráneo Comunicaciones. A mí me preocupa mucho esto de la ciberseguridad. Hay un acuerdo que se entiende, un acuerdo al menos de lo que se conoce, que se llegó con los Estados Unidos, del cuyo contenido no ha sido difundido ni socializado, y esto sin duda puede poner, bueno, hay va a poner un nuevo ingrediente que dicen que puede poner en riesgo la soberanía de nuestro ciberespacio. Andrés, justamente, yo creo que dicho aquí está. Estamos desde la cabeza del ovillo del tema, está mal interpretado el asunto. ¿Por qué? Ajá. Porque no podemos hablar de esquemas de ciberseguridad basado en ataques o en número de ataques. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sale una autoridad y dice, ha habido 1 millón de ataques. Para la gente normal, 1 millón de ataques, las cifras, 6 números, dice, miércoles, o sea, nos están realmente masacrando. Pero no entienden que eso es una estadística diaria que se puede ver en tiempo real, cómo se atacan los países en una página web que es pública y donde dice que no hay 1 millón de ataques para el Ecuador, sino alrededor de 6 millones o tal vez más, porque no estamos hablando de ataques solamente el hecho de ir y tratar de vulnerar la seguridad de tu dispositivo, sino vemos otra clase de ataques que se hacen a niveles incluso de gobierno para sacarse información. Antes mandaban un espía, ahora mandan un hacker. Entonces esa es la diferencia. Ya no, y el hacker ya no tiene que viajar, tiene que estar en su lugar. Y el activismo mayor vemos de parte de Norcorea, de China, que son países que se han tomado en serio el tema de la ciberdefensa, porque todo parte también dentro de la política de cómo nosotros prevenimos, si es que tenemos una política de país al respecto de eso, y yo te digo que como país no tenemos. Hay una ley que está presentada en la Asamblea Nacional para supuestamente proteger los datos, ¿no? Nosotros, ya voy a eso de los datos, nosotros aquí en el Ecuador no tenemos ni siquiera un cibercomando. Yeah. No hay un cibercomando. O sea, nosotros tenemos ataques de países vecinos que se pueden ver en una página web en tiempo real, que son más de los que dice el ministro que hay al mes, al día, pero no tenemos un cibercomando. No tenemos una entidad que nos defienda como el ejército nos defiende en las fronteras. Entonces, ahí ya empezamos partiendo mal. Después, no tenemos una política de ciberseguridad. El gobierno debería empezar a implementar la ISO 27000, la ISO 27001 en todas sus infraestructuras, y no lo ha hecho. La ley está desde el 2012, creo. El asunto de los datos es muy importante, porque acá en el Ecuador hay un hueco. Acá en el Ecuador nosotros sí podemos, como gestores de campañas, utilizar sus datos y atosigarles a ustedes de información. Autorización del sin autorización. Porque no hay una ley que me diga que no lo puedes hacer. No hay. En España, por ejemplo, nosotros no podemos mandar un mensaje de WhatsApp, si es que no hay una autorización del cliente para recibir la información. Y hay una ley que respalda al cliente, que puede demandar y puede cerrar la empresa por un tuit. Entonces, aquí no tenemos esa política de datos. Aquí se dice, incluso... Bueno, lo que sea. Incluso se ha visto periodistas que replican fake news. Sí, y periodistas es increíble, y en grandes medios. Cuentas verificadas. Se supone que cuando tienes una cuenta verificada, no podría pasar eso, porque incluso la red social filtraría eso. Pero yo he visto un periodista de la ciudad de Guayaquil con cuenta verificada mandar información de fake news, después ser trendy toda la noche por eso, y al siguiente día ni siquiera decir perdón, para aclarar que entonces nosotros tenemos que partir donde no tenemos políticas, no tenemos una reglamentación, no hay reglas del juego. Entonces, donde no hay reglas del juego,
se pueden permitir cosas que en otros lugares no se permiten. Pero para los estrategas, bienvenido sea aquello. Si todo es anárquico, si se puede manipular, si se puede manejar como uno quiere. ¿Sí o no? A ver, Jorge. A ver, lo que sucede es que, por ejemplo, si las encuestas te dicen que lo que la gente quiere dar es trabajo. Todos los candidatos dicen lo mismo. Pero cómo lo digas es la parte y que te crean. Si yo voy a decir, yo voy a generar 2 millones de trabajo, ¿cómo lo sustento? Pero si preguntas al ciudadano común, vota y no te puede decir lo que va a hacer ese candidato. Nosotros hemos hecho encuestas y dice, usted va a votar por X candidato. Dígame los 5 puntos fundamentales de su eje de campaña. El 95% no lo sabe. Correcto. Haces encuestas y, por ejemplo, la gente no sabe el nombre del presidente de la Asamblea. Y en muchos casos no sabe ni el nombre del vicepresidente de la República. Pero es tremendo. Entonces, la falta de información es increíble porque se manipula con el viento. Si no sabes eso, y a la gente le da igual, no le interesa, y así preguntas por un ministro, no tiene ni idea. En ese momento es como lo manipulan. Pero fíjense por el caso que hubo ahora con los venezolanos cuando hubo la alcaldía. Daba el 50% a favor y otro 50% en contra. ¿Qué le recomiendas a tu candidato cuando le van a preguntar? Ahí el Big Data te da todo. Tu gente, ¿cómo es? Más de este lado, dila. Pero realmente los candidatos lo que haces, el Big Data, si ahora la gente dice que hay que cambio climático porque Quito hace un calor, está pasando algo, habla de ese tema. Correcto. Y además son tendencias muy cortas. A Quito vuelve a llover y la gente ya se olvida. Pasas 10 días de calor y el mundo está cambiando y hablo. Correcto. Entonces son variaciones muy grandes. O gana la selección de Ecuador, la gente se vuelve más nacionalista. Depende de muchas cosas. Entonces es tremendo. Pero claro, el problema es que tú en redes sueltas una noticia y a los 2 días ya no es noticia, ya te aburres. Y la gente ya no continúa en eso. O sea, ya da igual, si yo digo que tal candidato, no sé, estuvo en la cárcel, por dar un caso, ya el hombre puede salir a decir que no y a demostrarlo, pero luego a los 5 días ya hay otra noticia. La gente, yo creo, es como que te tiene la zanahoria detrás, delante tuyo para perseguirla, y le vas cambiando la información. Sobre todo porque ya, es una pena, pero cada vez la gente va a menos entrevistas, hay menos debates. Los debates son más aburridos porque todo el mundo habla contra uno y otro, y la información que da es el candidato en el Twitter lo que va diciendo. Entonces los periodistas o la gente se informa, la información. Pero ya la gente no tiene una forma de contrarrestar. Pero en una entrevista es fácil porque ustedes contestan y pueden entenderlo, pero yo cuando doy información en Twitter o en Facebook digo lo que yo quiero, digo lo positivo. Pero esa volatilidad de la información, entonces, ¿cómo le va a favorecer o a perjudicar a un candidato que quiere cambiar de imagen y que de pronto cambia de discurso para posicionarse electoralmente? Si la volatilidad informativa al día de mañana, a lo mejor lo que le dijo ayer ya no le creo. Nosotros le vemos desde una parte estratégica. Nosotros le vemos como mantener una plataforma de comunicación siempre activa con cualquier X tema, solamente para que el candidato siempre tenga un vínculo con el electorado. Por ejemplo, si yo quisiera, él fuera el candidato, y ustedes le van a hacer una entrevista y quisiera definitivamente que él quede mal, ¿ya? Nosotros sacamos la información que sabemos que le va a herir, a dañar, y le ponemos en una muletilla como la que tienes tú ahí, y le vas a preguntar exactamente lo que él sabe que no sabe responder, y va a quedar mal, porque le vamos a estructurar de tal forma que hasta la secuencia que le vayas preguntando le va a ir afectando, incluso él se va a sentir mal, se va a ver sudado, se va a ver nervioso, va a estar indispuesto, y eso en televisión nacional, en prime time, para un candidato es fulminante. Entonces así podemos manipular a través de la información que tenemos del Big Data. Esa es la diferencia que no teníamos en campañas antes, este volumen de información. El equipo de campaña esperaba una encuesta. Ahora las encuestas, nosotros hacemos hasta 100 encuestas al día. Sí. Y así. Sí, y todo digital. Entonces después contrastamos con las que hay en territorio y llegamos a la conclusión de que no es tan mal, porque no es tan mal, sino que la gente no dice la verdad. La gente cuando está en una pantalla puede llegar a ser lo máximo de lo que realmente es. Pero cuando le preguntan en un B2B,
va a mentir, porque va a necesitar aprobación social, va a necesitar cualquier cosa, si es que está con cualquier persona alrededor. Entonces no es que miente la encuesta que sale y dice, no, es mentira lo que... No miente, nomás que la gente se siente mucho más cómoda y es 100% más, bueno, no 100%, casi al 80% más sincera frente a una pantalla cuando estás sola. Y tienes 2 minutos para ponerle X número de preguntas, y no le preguntas lo mismo a todos, y le preguntas de diferentes formas, y haces encuestas con jueguitos y con videitos, y vas evaluando quién comparte más, de qué clúster de información necesitamos o estamos nosotros analizando. Es un ambiente súper lindo para los que trabajamos. Oye, yo le veo hasta tenebroso y hasta siniestro el tema del manejo de esto. Pero, exagerando un poco el calificativo. Yo tengo, por ejemplo, una opinión, que a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Por ejemplo, en Netflix han sacado la película, la de los 2 papas, que todo el mundo la ha visto. No, claro, yo ya la vi. Entonces todo el mundo la ha visto, y la imagen del papa, que la gente no sabía quién era, te dan libertario, una especie de Che Guevara, humilde, tal. Y yo no soy religioso, pero lo veo y digo, mira, me puedo identificar con este papa porque están perdiendo feligreses. Y está claro. Pero luego sale. Súper clave. Pero luego sale el día que va y alguien le da la mano y le coge las redes y le pega el papa a la señora, no sé si vieron la imagen. Sí. Entonces todo eso te viene abajo. ¿Sabes? Porque un momento, imagino que el señor se puso nervioso en una en la multitud y reaccionó mal, le golpeó y luego puso mala cara. Claro. Entonces toda esa campaña de publicidad se le vino abajo. Y ya la imagen, me imagino que de subir su imagen, se le cambió. Es como cuando dijo Nebot, bueno, que los indios se vayan al páramo. Claro, y ahí te cambian. Son frases que te van cambiando. O cuando el presidente dijo hace poco que las mujeres denuncian el acoso solo cuando son feos. Sí, claro, que es... Sí, son cosas que la gente se queda. Pero fíjate, en muchas entrevistas de todo lo que dijo cualquiera que pasó de Nebot o el presidente, la gente se queda con un extracto. El resto no sabe nada. O sea, si la entrevista duró 2 horas, te quedas con una frase. Y eso bien manipulado, pues obviamente las redes te cambia de imagen, te va a distorsionar. Pero el Papa yo creo que ha sido un caso ahora que lo estaba analizando. Vi la película, ¿no? vi la película. Pero luego, claro, la imagen te sube y te sale con el golpe en la mano a la señora, más una señora mayor, mucho peor. Pero esta falta de regulación entonces nos permite utilizar como queramos el Big Data. Y ahí está el gran problema también, porque no sé si rebasamos las líneas rojas entre lo ético y lo no ético. A ver. Perdón, ahí yo creo que, a ver, ahí es la parte creativa. Hay un caso aquí que yo llevo ya 25 años en el país, cuando ganó el prefecto Reyes, ¿no se acuerda? Ay, claro que me acuerdo. Entonces, que se robó pero el hombre lo que dijo es, ¿cómo va a ser tu casa? Claro. Mira, esta es mi casita, aquí va a tener su cuarto, aquí va a tener la cocina, aquí va a jugar con su hijo. Solo vendió eso. Y dijo un buen mensaje. Y ya se le preguntaban, yo sé, carreteras o seguridad, le daba igual. Claro. Solo su eje era, o sea, yo Reyes es casas. Claro, y la gente no tengo casas, Marcelo Dotti, recuerdo. Y eso fue tremendo. Entonces, la campaña le funcionó y era un candidato mucho más pequeño. Con Federico Reyes, creo que... Marcelo Dotti es el que estaba ya prácticamente de prefecto. Correcto. Y eso fue como la gente al final le dan algo real, algo tangible. Porque si me da una carretera o escuelas, bueno, sí, de acuerdo. Pero me estás dando una casa que es algo para mí. Entonces la gente se apoderó de eso y luego al final y lo votó. No sé si lo hizo o no, las casas... No, bueno, no hizo porque lo destituyeron inclusive. Pero fue un caso. A ver, Andrés, yo quiero un poco insistir, Andrés, en el tema de la seguridad. Tú dices que no estamos preparados, no tenemos una ley, no hay controles, pero ¿qué se puede hacer? Y en este sentido, ¿eso no es peligroso que se llegue a una alianza con Estados Unidos, que un poco es el que controla todo este tráfico en el ciberespacio? Si bien es cierto, el Internet per se es un desarrollo del Navy de Estados Unidos. O sea, empecemos por ahí. ¿Ya? La Deep Web, que es la parte mejorada del Internet o el Internet oculto, también es una herramienta de comunicación desarrollada por un equipo del Navy de Estados Unidos. Esa es la primera premisa. La segunda premisa, todo esto depende de los espacios que como geopolíticamente se van manejando, ¿no? Aquí vemos
la presencia de China, que es muy importante, la presencia de Rusia, que es muy importante, la presencia de Norcorea, que es muy importante, y la presencia de Estados Unidos. Entonces, ahí tú puedes empezar a parametrizar que siempre como país vas a necesitar buscar un aliado natural. Y yo sí recomendaría que se busque un aliado natural, sobre todo en temas de tecnología, porque nosotros como país no estamos todavía con el nivel ni de infraestructura ni de inversión para hacer desarrollos nuestros. Nosotros desarrollamos las herramientas de nuestra empresa que brindamos para seguridad de los gobiernos, y somos ecuatorianos, pero ni siquiera operamos aquí. Nuestra empresa está en España, porque en España nos dan incentivos tributarios, en España nos cuidan, nos dan alumnos de la universidad para que vayan a practicar con nosotros. Acá es un poco más complejo. La gente piensa que cuando haces ciberseguridad o trabajas de estos temas eres espía. Entonces es un poco más complejo. Acá ya se meten organismos de seguridad, se meten organismos de inteligencia y te quieren hacer la vida un poco compleja. Por eso es que hay esa barrera. Pero nosotros sí deberíamos buscar un aliado. No soy quien para decir si es que el mejor es de Estados Unidos o Rusia, porque no soy quien. Y yo creo China que desarrolla ahora mismo 5G. Yo creo que todos serían buenos, porque todos hacen sus propios desarrollos. Y no se tocan es porque saben que si el uno le toca al otro, se van a meter en problemas los dos. Entonces, si no se tocan y se atacan 20 millones de ataques de Norcorea a Estados Unidos por hora, porque no solamente atacan las infraestructuras del gobierno, quieren tirar las páginas de web de los medios de comunicación, quieren robarse perfiles de Twitter, generan actividades a través de plataformas masivas de masificación de contenidos, que aquí les llaman troll centers, para generar que se cambien opiniones. Tienen millones de perfiles, ni siquiera falsos, sino de páginas web de noticias que se llaman, por ejemplo, el Washington Post, y al final con 2 T's. O el Gulliverso. Sí, entonces te das cuenta que esos son ataques de guerra híbrida psicológica que se vinieron practicando y que ahora están desclasificados y que se pueden leer por la CIA en 1950 y que se probaron en Honduras, en Guatemala y El Salvador, y eso está documentado. Entonces de ahí parten las fake news, de esa premisa de que los gobiernos necesitan desinformar para ganar espacios de inteligencia. Entonces de ahí hay un pasito, se pasó a la política, y ahorita está a un pasito de pasarse al tema comercial, porque ya hay lugares donde las marcas también hacen campañas grises y utilizan el Big Data para dañar a la otra marca, y se ven unas guerras terribles de 2 marcas de bebidas, sobre todo en Estados Unidos, que son constantes, y vemos que son presupuestos que superan incluso a los presupuestos de campaña o de mediáticos que tiene un país. Entonces te pones a pensar, solamente por vender una latita más de una bebida u otra, estás utilizando esto, pero lo peligroso no es que utilices para eso, sino, como yo siempre digo, esto es una plataforma, es como una mesa. Ahorita esta mesa está cumpliendo la función de aguantar los micrófonos y de servirnos de aquí, pero tú le sacas de aquí y le pones de afuera y es una mesa de picnic. Tú le pones en la universidad y es una mesa para los estudiantes de biología, donde hacen disección de cadáveres incluso, pero es una mesa, es la misma mesa. Entonces, eso que llega al narcotráfico, ¿ustedes se imaginan un narcotraficante manejando un troll center? Y que lo deben estar evidentemente haciendo. Creo que el punto EC de Ecuador está comprado por una empresa australiana. ¿Sabes? En todo el mundo, menos 3 países, el punto EC, punto .es, punto .co, punto .p, lo que sea, es del Estado. Ecuador es uno de los 3 países que es una empresa privada quien tiene el dominio. No el Estado. No el Estado, es una empresa. Sí. Es una empresa australiana, dices tú. Sí, un gerente. Nick.c. Entonces es curioso cómo, creo que en el 2004 lo compraron por un par de millones, pero la seguridad del país, todas las páginas, cne.ec, todos, depende de una empresa que compró y lo hace perfecto. Y después se quejan cuando encuentran información en servidores de Miami con todos los datos del país, porque no tienen esas políticas de datos. Que no se dan cuenta del problema que hay, que solo hay 3 países en el mundo que están con 3 empresas privadas. Entonces, si este señor lo vende a Rusia o lo vende a quien quiera, está en su derecho.
O sea, eso no se sabía, por ejemplo. No, me acabo de enterar, la verdad. Me acabo de enterar. Creo que hay solo tres países. Es más, lo están ofreciendo a la venta ahora por $4 millones. Si que tienen $4 millones, pueden comprar el sustento de las páginas del Ecuador. Presidencia.gov.es. Todo. O sea, toda la Big Data ecuatoriana. Seguridad nada de datos. Nada. No, y obviamente su empresa tiene que tener una seguridad, pero es una empresa privada. Correcto. Si alguien le da 5 millones y le da a la mafia, chao. Se lo lleva. Chao. Y eso, por ejemplo, sí debía ser revisado por el Estado, exacto, porque es un materia de seguridad. Yo creo que es una necesidad, es como yo sé la seguridad de Galápagos. O sea, es tu dominio. Correcto. Por eso debe se llama ser dominio. Porque se llama dominio. Claro, por eso se llama dominio. La seguridad no solo es de la frontera, sino es que el punto de seno es increíble. No, la verdad es increíble, hasta ahora no lo creo, pues me acabo de enterar. Sí, pero, ¿y entonces qué hacemos? Yo insisto en esta pregunta, ¿qué hacemos, Andrés? Lo que al aislar, pues. Debería haber alguien que se ponga la camiseta de la ciberseguridad en el país y sea político, porque a los técnicos no nos paran mucha bola. Muchas veces nos han tratado de locos, de espías, entonces preferimos nosotros mantenernos al margen, pero sí hemos recomendado que existan políticas de datos, después que hubo la filtración de datos, que no hubo filtración. Y eso tiene que quedar claro. No hubo filtración, nadie hackeó eso, nadie manda a hackear un servidor en Miami. Entonces, por favor. ¿qué hubo? No, hubo una negligencia en el manejo de datos, que es totalmente ¿Negligencia distinto. de quién? De la persona que tenía la potestad de manejar los datos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un contrato ahorita con ustedes me pagan a mí por yo manejar sus datos, el día de mañana a ustedes se les acaba el dinero, yo les tengo sus datos hasta que me paguen. Eso fue lo que pasó. La persona que manejaba los datos, de esos datos le dejaron de pagar 18 meses, algo así. Entonces el tipo agarró, sacó del servidor la información porque eso le genera costos. Claro. Yo le hubiera hecho lo mismo y le puso en el servidor de la oficina de él en Miami, porque eso no le genera costo. Sí lo utiliza un servidor de $1,500, pero nada más. Entonces, que nuestros datos hayan estado ahí es una negligencia del país. De la persona que hizo el contrato en ese momento. No sabemos al final qué motivación tuvo, ¿no? No sabemos a quién sirvieron esos datos, porque no sabemos. Solo hazte una pregunta. ¿Por qué alguien paga 19.000 millones por WhatsApp cuando no hay publicidad? Correcto. Datos. No, pero que maneja el dato, maneja los datos, sin duda. Es más, WhatsApp ni siquiera te da la potestad de que puedas monitorizar o sacar estadísticas de WhatsApp. No existen. Porque ya eso ya es invasión de privacidad. Yo te puedo decir, te mandé 1 millón de mensajes, pero ya no sé si es que todos recibieron, ya no hay estadísticas de WhatsApp, porque ya es invasión demasiado a la privacidad. Compartes fotos de tus hijos por WhatsApp. Todo. Entonces, solo ponte en eso a pensar. Entonces, acá tenemos otro problema de la ciberseguridad que nadie habla, y que eso sí es un problema, el tema de la pornografía infantil. Eso sí es un problema real. Y eso es un problema que depende de la ciberseguridad también, porque sí hay herramientas que pueden identificar las páginas de pornografía infantil, se pueden identificar las IPs de pornografía infantil, pero aquí yo no veo a nadie actuando. Ahí la Secretaría de Inteligencia debería. Yo no veo a nadie actuando. Es más, los pornógrafos infantiles que ahora salen en los medios de comunicación, que viven campantes en barrios residenciales de Quito, a 100 metros de un colegio. Eso no debería pasar. Entonces, eso también es una política de ciberseguridad, porque nosotros no entendemos que cuando le damos el celular a un niño, le estamos dando también un arma. Entonces, si el niño ve en una película, en un horario que no es, que se manda una foto desnudo de su amiguito, se manda con su amiguito, y eso llega a donde el tío que es pedófilo, esa foto en internet puede costar de $1,500 a $2,000. Entonces, es un negocio tan grande que la gente lo hace y lo justifica así. Entonces, si hay oportunidad de exponer a esas personas, sí. Nosotros podemos contratar, en vez de pagar lo que pagan por cualquier cosa que despilfarran la plata, deberían pagar por un sistema de monitorización de la red Tor que verifique eso, porque la pornografía infantil, eso no debería existir. Claro. Y también en materia de ciberseguridad, por ejemplo, es estos
robos a través de Internet a las cuentas bancarias. Hay muchas denuncias de gente que ha visto que sus recursos se han extraviado, se han perdido, se han disminuido y que nadie les da una respuesta. Acuden al banco, el banco les dice tenía que haber comprado un seguro. Precisamente, los bancos son los que más cerca están de las políticas de ciberseguridad. Es solamente porque no quieren que les demanden, porque al final a ellos no les afecta que les roben la plata de sus clientes, claro. Pero la política de ciberseguridad está por encima de la política del banco. Hay países donde tú te acercas al banco y hay inhibidores de señal, por ejemplo. Entonces ya entras al banco y no hay forma ni siquiera de manejar el celular. Entonces ya no tienes que tener un guardia que te esté, oiga diciendo, señor, voy a hablar afuera. Sí, voy a hablar afuera. Claro. No. Es que aquí pasa. Siempre pasa. Sí. Bueno, qué interesante diálogo, la verdad. Son las 8:56 ya. Es hora de terminar. Les quiero agradecer muy especialmente. Qué diálogo para interesante, muy ilustrativo. Yo creo que sin palabras lo que nos ha formado a la gente. ¿Sí? Yo me he quedado, como se dice coloquialmente, me he quedado loco. Claro, y con lo que acaba de decir Jorge. Respecto al tema de la pornografía infantil también es horrible. Una empresa australiana tiene nuestro dominio, es la dueña de nuestro dominio. Sí, es su representante, claro. Desde hace 10 o 15 años. Creo que 2004. Sí. Vea usted. Gracias a Jorge Encinas, a Andrés Morán, para la reflexión de ustedes, mis queridos amigas y amigos. Nos vamos a ver al mediodía con Liceña Espinel. Y obviamente a las 5 de la tarde en la tercera emisión de Punto Noticias. ¿Qué le preguntamos a la gente? ¿Conocen cómo se hacen las campañas y cuáles son sus riesgos? ¿Qué nos han contestado? Sí nos dijeron el 19% y no el 81%. Y ahora se pudieron enterar de cómo se hace. Lo que acabamos de decir, exactamente. Big Data. Sí. Ahí está el Big Data. Y estas fallas, y bueno, y esta nula ciberseguridad que tenemos en el país, además, ¿no? Sí, es correcto. No existe una política. Muchas gracias nuevamente, Andrés, gracias, Jorge, amigas y amigos, aquí concluimos la primera emisión de Punto Noticias. Les dejamos como siempre muy buena compañía, en la compañía de la programación de Pichincha Universal y nos escuchamos, nos observamos, nos contactamos a las 12 horas en la segunda emisión. A las 17, tercera emisión, amigas y amigos, hasta pronto.